cámaras, los que tienen la cámara, por favor. Vamos a encender las cámaras, muy bien. La última clase, compañeros, es importante que vayan a preguntarle a sus compañeros porque no muchos faltaron, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que continuar con el contenido y sí les pido que por favor se pongan al día y les pregunten a los compañeros que llegaron porque dimos un tema bastante importante. Ya es como si la parte procesal, ya dejamos bastante la teoría, sino ya la parte procesal de cómo se interpreta la ley hoy en día, un poquito de los presupuestos de la ley procesal, entre otros. Ahora vamos al objeto. El objeto de la interpretación de la ley procesal. Estábamos viendo que hay presupuestos cuando la ley no es clara, cuando la ley es ambigua, entre otras, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el objeto o por qué se ¿Qué debe me pasa? interpretar una ley. También, pues, vimos No se cuando no hay escucha. una ley que aplicar, qué es lo que se debe o cuál es el procedimiento Ay, Dios que mío, se Dios debe mío, hacer. Vamos ¿cómo a lo voy a iniciar, hacer con mi teléfono? por favor. Eh, Evelyn Paola Hoyos Monroy. Si puede encender su micrófono, por favor. Eh, sí, licenciado. Cuénteme, compañera, cuando no existe una ley que aplicar, ¿qué es lo que debe hacer el juez? Lo vimos el día, sí, la semana pasada, Sí. Buscar una medida alternativa. ¿no? Sería. No, es que aún no me he puesto al día. Ah, no, no vino a la clase, no se ha puesto al día. No, aún no me he puesto al día. Pero ya pasó una semana, compañera. Hay que ponernos al día, Sí, sí. ya pasó una semana y tampoco es así, ¿verdad? Casi una semana, creo que fue el miércoles, ¿verdad? Hay que ponernos al día. Tuvimos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hoy es lunes. Muy bien, Sandy Escobar, Carnet 2024. Buenas tardes, licenciado. Sí, Sandy Escobar, misma pregunta para usted, por favor. Perdón, el licenciado, no le escuché. ¿Podría repetir? Sí, ¿qué pasa cuando no existe una ley que aplicar? ¿Qué hace el juez? ¿Qué es lo que debe hacer? Cuando no existe una ley, se le llama lagunas jurídicas o Una laguna de legales. ley. O sea, digamos, cuando Sí, el juez cuando le llega un caso que la ley no le indica qué hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? El juez. debe de aplicar una que sea más... No. eh, El juez tiene que resolver, el juez tiene que resolver inmediatamente y elevar a la Corte Suprema de Justicia el caso para que se cree una iniciativa de ley. ¿Ok? muy, Eso es lo que vimos ese día. ¿Ok? Entonces muy es importante vuelvo a repetir, que se pongan al día, porque el otro miércoles tenemos Chintest, es el examen grupal. Entonces, de una vez vamos a entrar el miércoles con ese examen y tenemos que estar al día, ¿verdad? Muy bien, ¿para qué queremos? ¿Cuál es el objeto? El objeto de interpretar es deslindar, compañeros, la interpretación de la ley que quería darle el legislador y deslindarle el sentido y el alcance, ¿verdad? Entonces, cuando alguien crea una ley, la crea con un sentido. ¿Se acuerda el ejemplo que les puse de que si se pueden casar primos o no? Entonces, están los 4 grados de consanguinidad y 2 grados de afinidad. Pero en la ley, por una coma, se puede interpretar que por la línea colateral, solo hermanos y primos hermanos no pueden casarse. Entonces, como quien dice que los primos sí podían y los tíos sí. Pero si deslindamos el contenido o lo que le quería plasmar el legislador es que, ¿qué pasa cuando se casa alguien con su misma sangre? ¿Cómo sale el niño? ¿Sale enfermo? ¿Podría salir con alguna deformidad? ¿Por qué? Porque sangre con sangre causa ese efecto, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es el espíritu de la ley? Evitar eso, ¿sí me entienden? Por eso se creó de que no podía haber matrimonio entre familia, entre la misma sangre, ¿me entienden o no? Entonces, ¿cuál es el objeto de interpretar esa ley? ¿Sí? Es deslindar el espíritu. ¿Cuál era el espíritu? Pues que no se casen entre familia porque el hijo puede salir enfermo, puede salir deforme, ¿sí me entienden? Y el niño no tiene la culpa. ¿Entienden? Ese es el espíritu de la ley.
Pero la ley lo dice así. No, la ley no lo dice así, hasta hay una contradicción ahí, ¿ya? ¿Entienden qué quiere decir el espíritu de la ley? La ley de protección de bienestar animal, ¿cuál era el espíritu? Pues detener el maltrato animal en ese momento porque estaba de moda. Entonces, pues el espíritu es detenerlo, ¿verdad? Por lo menos que fueran en decremento el maltrato contra animales domésticos. Muy bien. Y dependiendo, pues, ya de cómo haya una moda, de qué es lo que esté pasando, pues se van creando las leyes. Por ejemplo, se apoya a la ley contra el femicidio. ¿Qué pasó con esta ley? La ley del femicidio se aprobó en el 2008. ¿Y qué es lo que pasó? Que los femicidios, la violencia contra la mujer, iba en aumento. 2005, 2006, 2007, 2008, especialmente ¿dónde? En el interior de la República, ¿sí? En lugares lejanos, no les digo la capital, que también hay, ¿verdad? Pero en el interior hay mucho machismo hoy en día. Y les digo lugares de Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, donde el machismo aún prevalece, ¿sí? Entonces, ¿qué querían hacer o el espíritu de la ley del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer? ¿Qué es lo que quería esta ley hacer? Detener el maltrato contra la mujer, aunque hoy en día a veces es mal usado, ¿sí? Y donde se tiene que usar, no se usa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cómo se sabe que dónde se tiene que usar la ley y no se usa? Pues cuando las mujeres llegan maltratadas a un hospital, pero no quieren denunciar. O sea, llegan golpeadas, hay una sospecha que les pegó un hombre, llegan sangradas, pero no la utilizan. Ahora, aquí en la capital es donde más se usa, pero ¿dónde creen ustedes que hay más índices de violencia contra la mujer, especialmente la física o económica? En el interior de la República. Pero no hay muchas denuncias. Entonces, ¿cuál es el espíritu de esta ley? Pues reducir los índices de la violencia contra la mujer en general, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué clases de interpretación hay? Cada quien va a interpretar a su manera la ley y eso está confirmado, compañeros. Cada quien la va a interpretar a su manera. Existe una interpretación auténtica, judicial y doctrinaria. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias de estas? ¿Quién creó la ley? ¿Quién es el encargado de crear leyes? ¿El ente encargado? ¿Quién me dice aquí de crear leyes en Guatemala? El Congreso de la República. El Congreso crea las leyes, muy bien. Entonces, quien va a tener una interpretación auténtica de la ley va a ser el legislador que la creó, ¿sí? El que presentó la iniciativa de ley. Entonces, este tipo de interpretación, la misma autoridad u órgano que figura como creador de la ley. Entonces, el que interpreta la ley, ¿sí? La interpretación auténtica es quien creó la ley, ¿sí? El autor, ¿sí? De la ley, el quien crea la ley, quien presenta la iniciativa de ley, el diputado que presentó la iniciativa de ley, porque no solo el diputado puede presentar iniciativas de ley, ¿verdad? Ya sabemos que puede hacerlo la Corte Suprema, el presidente, la manda el Congreso, pueden presentar iniciativas de ley, la Universidad de San Carlos. Entonces, quien puede presentar una iniciativa de ley va a saber mejor o por qué se creó, cuál es la interpretación auténtica. ¿Por qué? Porque él es el autor de la creación de la ley, ¿sí? Y la finalidad de esta interpretación es despejar alguna ambigüedad o oscuridad o alguna deficiencia. Por ejemplo, si crearon la ley, pues entonces explique cuál era el motivo o cuál era el fin en ese tiempo de la ley, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? Bueno, vámonos con el autor, quien presentó la iniciativa de ley, para que nos despeje alguna ambigüedad. Por ejemplo, en 1985 se les convocó para interpretar el artículo 189, donde había una prohibición de que los cuadrillos y jefes de golpe de Estado para ostentar el cargo del presidente de la República de Guatemala, al igual que familiares. ¿Por qué se creó esa ley en ese momento? Porque Guatemala viene o tiene una historia de muchos golpes de Estado. ¿Sí me entienden, compañeros? Viene de golpes de Estado, viene de Recording in progress. militares, de golpes de Estado, venimos de un conflicto armado interno. Entonces, ¿por qué se creó así la ley?
para evitar que alguien de los que había causado un conflicto armado pues llegara al poder. Entonces, ¿quién la interpretó? Al final, los asambleístas, o sea, los que crearon en ese tiempo la Constitución. Entonces, ¿qué es la interpretación auténtica? El que presenta la iniciativa de ley y el autor de la ley. ¿Entienden? ¿Alguna duda? Mientras que la interpretación judicial, pues la interpretan los jueces. Y aunque ustedes no lo crean, no, el juez la va a interpretar de una manera y el legislador puede interpretarla de otra manera. La interpretación es los que tienen los tribunales de justicia, es la función jurisdiccional, ¿sí? ¿Y quiénes son los que tienen la jurisdicción? El organismo judicial. Y el organismo judicial, pues los jueces, los magistrados tienen su interpretación. Y recordemos que la doctrina, que es doctrina legal, que es de observancia y aplicación obligatoria, se crea por los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte de Constitucionalidad. Esta doctrina se debe de seguir, se debe de aplicar obligatoriamente. La ley puede decir algo, el Código de Trabajo dice algo, pero si la doctrina legal dice otra cosa, ¿qué se aplica? A ver, María Rarte. No, perdón, usted sí tiene la cámara. Vamos a ver. Paola Beatriz Mateo Mateo. Paola Beatriz. Paola Beatriz Mateo Mateo. Muy bien, Paola Mateo Mateo, por favor, Norman, toma nota que se retiró cuando le pregunté justamente, mucha casualidad, entonces se le va a anular el punto de asistencia y me ubicas en qué grupo está, ya que vamos a preguntarles el día lunes. Iris Rosales, carnet 2025-02-886. Compañera Ingrid. Iris Rosales. Iris Rosales. Iris Rosales, carnet 2025-02886. Iris Rosales. ¿Cómo? No la escuché, Iris. Cuénteme, ¿está en la clase o no está en la clase y solo tiene encendido su dispositivo? Bueno, última vez, Iris, ¿está en la clase o no está en la clase? Ponga su cámara. Buenas tardes, licenciado, sí. Muy bien, cuénteme qué es una interpretación auténtica. Iris, ¿me hace el favor de dejar el micrófono encendido y me puede responder, por favor? ¿Es la explicación o es la manera en que yo entiendo la norma, tal No, vez? no, no. Lo acabo de explicar. No es lo que usted entienda, no. Muy bien, Iris, yo le voy a decir algo. Si algo me molesta a mí, y se lo digo a toda la clase, si ustedes están en la clase y no están poniendo atención, mejor sálganse. ¿Sí? No estén aquí, porque eso es lo peor y el daño que más le pueden hacer. Ustedes están aquí ocupando un espacio que otros quieren. Si no están poniendo atención, compañeros, se pueden retirar, no solo por el punto de asistencia. Iris, le voy a preguntar ahorita cuando termine la clase. Si usted no responde, toda la clase me va a copiar 281 artículos de la Constitución. ¿Quedó claro, Iris? Y está grabado. Así que ponga atención. No está en la clase solo por estar. Vamos con otras personas que tienen su cámara apagada. Ángel Búcaro. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme, por favor, qué dije yo cuando le dio un caso a un juez que no es un caso único en su especie y que no existe ley que aplicar. ¿Qué Que tiene que hacer el juez? tiene que resolver el caso y llevarlo a la Corte de Sí, tiene que Constitucionalidad. resolver y elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia presente una iniciativa de ley de ese caso, pero no puede dejar de resolver. Muy bien. Gracias. La pregunta entonces que teníamos es la siguiente.
si hay doctrina legal, por ejemplo, el Código de Trabajo dice algo, pero la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad dice otra cosa, ¿cuál aplicamos? Y esto no es de malo o bien, sino que nosotros hagamos esta interpretación lógica y tácita. Guillermo Hurtarte, Carnet 2021-04011. 2021-04011. Guillermo, por favor. Muy bien, vamos a expulsar a Guillermo de la clase porque no hay ninguna, no responde, no dice nada, pues quiere decir que no está en la clase. Entonces no está en el micrófono, no pone ningún chat, pues no está en la clase, solo tiene su dispositivo, se conectó y después va a aparecer más tarde, Lick, disculpe, no está ahorita en la clase, quiere decir que no está poniendo pues atención. Entonces se le va a expulsar, por favor, quitémosle la asistencia. Norman, por favor. Ahorita la vamos a retirar. Guillermo Hurtarte 2021-04011. Muy bien. Vamos con Cristel Solís. Por favor, su micrófono. Cristel Solís. Cristel Solís. Cristel Solís. Tengo mala señal, ¿puedo escribir? No, ponga su micrófono, vamos a ver si se le escucha mal la señal. Cristel Solís. Cristel Solís, muy bien. Tercera persona que no pone el micrófono, está conectada, dice que tiene mala señal, pero ni intenta hablar, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, si están haciendo otras cosas, es mejor que pierdan su punto de asistencia. Cristel, no le escucho. Doctor, disculpe. Ya le escucho perfecto. Cuénteme, Cristel, que es una interpretación auténtica. Bueno, Cristel Solís no responde porque dice que tiene mala la señal. Por lo cual, obviamente, uno no es tonto, compañeros, y uno sabe que claramente pues no se está poniendo atención. Entonces, no se preocupe que Cristel, el grupo de ella, el día lunes va a pasar contra el grupo del otro grupo de la otra persona que saqué y vamos a hacer una prueba corta donde van a jugarse 5 puntos netos de sol. De una vez. Así se los digo. Van 3 que no responden, ¿verdad? Y con su cámara apagada. Claudia Chacón. Claudia Chacón, carnet 2025-05-914. Su micrófono, por favor. Es tuya. Ay, aló, buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Dígame qué es una interpretación auténtica. Interpretación auténtica. Usted dijo que existía coincidencia entre el autor de la declaración y el autor de la interpretación. No, compañera, usted no está, no sabe lo que está, no entendió o no lo que yo expliqué. Interpretar una ley es, pues, ¿qué es lo que yo entiendo de esa ley? Y la interpretación auténtica la hacen los que crearon la ley, o sea, los autores de la ley. Los ¿Ok? autores de la ley. ¿Entienden, compañeros? No es complicado. Quien presentó la iniciativa de ley, si yo tengo alguna duda, ¿quién va a ser el mejor que me puede explicar la ley? ¿Quién presentó la iniciativa de ley? ¿Ya me entienden? O que el creador, el autor, ¿sí me entienden o no, compañeros? No es complicado, ¿ya? Pero si no sabemos qué significa interpretar, pues eso ya es lenguaje básico, ¿verdad? Muy bien. Y la interpretación judicial es los jueces, los magistrados. Ahora vuelvo a la pregunta. Si la ley dice algo y la doctrina dice otra cosa, ¿qué
¿A qué le debemos hacer caso? Vamos a ver. Vamos con Paola Beatriz Mateo. También tiene apagada su cámara. Las últimas 4, 2, 5 que pregunté que no tenían su cámara, una no respondió, la otra no respondió, la otra respondió algo que no está bien, la otra tampoco. Pregunté si hay dudas, me dijeron que no hay dudas, entonces supuestamente les quedó claro. ¿Se me escucha? Bueno, Mateo, sí, sí le escucho, compañera. Discúlpale que es que no podía responder y iba a responder y me sacó. Por Bueno, eso. cuénteme, por favor, ¿a qué le debemos hacer caso en la ley? ¿A la doctrina o al código de trabajo? ¿O algún código, alguna ley o a la doctrina que emana la Corte de Constitucionalidad? En la doctrina, Muy bien, ¿por qué a la doctrina y no lo que dice la ley? pues, porque a veces la ley no es clara. Puede ser, compañera, muy bien. La doctrina legal, compañeros, es de aplicación y observancia obligatoria, según el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Y ustedes van a encontrar muchas contradicciones, pero ¿quién tiene la razón? La doctrina legal, ¿sí? La doctrina legal se crea por fallos de la Corte Suprema de Justicia o por la Corte de Constitucionalidad. ¿Dónde podemos nosotros encontrar, compañeros, doctrina legal? En la página de la Corte de Constitucionalidad directamente. Yo se las había enseñado, pero se las voy a volver a enseñar, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Ustedes me van indicando si está bien ahí. Esta es la página de la Corte de Constitucionalidad. ¿La ven? Está compartiendo pantalla. Sí, sí, así los puedo ver. Si la ven. Ok. Sí, Ustedes se van aquí a la parte donde dice doctrina legal. La doctrina legal en la pantalla está abajo del lado derecho. ¿La ven? Dice doctrina legal. ¿Sí? Le dan clic en doctrina legal y ahí están todos los criterios jurisprudenciales. Miren, por ejemplo, laboral y procesal laboral. Un ejemplo, vamos a poner de la mujer que está en estado de embarazo. ¿Qué dice el Código de Trabajo, compañeros? Que la mujer embarazada tiene que presentar el certificado, si no, no tiene derechos. ¿Sí o no? Que si la mujer no presenta, de que está en estado de gestación no presenta la certificación al patrono, entonces el patrono se salva de cualquier responsabilidad y la puede despedir. ¿Sí me entienden? O sea, le obliga a que presente la certificación. ¿Sí o no, compañeros? Eso medio creo que lo saben. Pero ahora vean lo interesante. ¿Qué dice la Corte de Constitucionalidad? Dice, la certificación, la segunda, dice, la certificación, perdón, la certificación o constancia o el aviso no operan a modo de requisitos cuya omisión conlleve ab initio la pérdida de la protección que otorga la ley, pues son elementos probatorios que han de aportarse por la autoridad administrativa o en su caso al juez. ¿Ya vieron? ¿Qué dice eso? O sea, si ustedes les pasa algún día que no presentaron su certificación, constancia de embarazo y las despiden, ustedes pueden igual emplazar al patrono ante el juez y lo van a ganar. ¿Ya me entienden? Contradice el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo dice que debe presentar, pero aquí ¿qué dice? Que aunque no la presente, eso no le quita el derecho de inamovilidad. ¿Vieron o no vieron? Y eso es solo un ejemplo. Miren toda la doctrina que hay, miren. Miren, esto es solo en materia laboral, miren. ¿Qué dice el Código de Trabajo? Que quién tiene la carga de la prueba. El Código de Trabajo, ¿qué dice? Que el patrono tiene que demostrar, ¿sí o no? Aquí es al revés, ya la Corte dijo, corresponde al trabajador demostrar la existencia de una relación laboral, las horas extras y las ventajas las ventajas económicas. La inversión de la carga de la prueba únicamente aplica para probar la causa justa del despido, o sea que el patrono solo tiene que demostrar la causa justa del despido, pero ¿quién tiene que demostrar la relación laboral, horas extras y todo lo demás? Es el trabajador. ¿Y qué dice el código? Que el patrono lo tiene que demostrar. ¿Me entienden? Todo esto es doctrina legal.
Miren, ahí están. Miren, todo esto, todo esto deviene de lagunas de ley, deviene de ambigüedades de la ley, y miren todo. Y ahí, por ejemplo, usted viene y puede usted observar todos los fallos que existen al respecto. Y eso se llama doctrina legal, que es de observancia y aplicación obligatoria. ¿Lo entendieron bien, compañeros? Porque esto les va a dar mucho dinero, porque hay abogados, yo pues despidieron una embarazada que no había presentado su constancia de embarazo, y el otro abogado de la otra parte llegó a decir, sí, que no presentó eso, no presentó constancia de embarazo, y yo gané el caso porque la doctrina legal indica de que quien tiene que presentar, que el hecho que la mujer que está embarazada no necesita presentar eso, ¿verdad? ¿Me entienden, compañeros? ¿Lo entienden? Licenciado, buenas tardes. Sí, dígame. Buenas tardes. Licenciado, perdone. Entonces sería que como tenemos una pirámide de leyes, entonces como está más alta esta ley donde dice que no, o sea, que como que tiene que tener conocimiento el abogado o la empresa antes de despedir a la persona embarazada, a la mujer embarazada, porque tengo entendido que si, o sea, que digan que no, pero ya conociendo la ley, o sea, la ley está, ella puede poner la denuncia y la pueden apoyar en el Ministerio de Trabajo. Los juzgados puede Los juzgados, demandar. O sea, el sí, hecho que no presente la constancia no le quita el derecho de la inamovilidad, ¿ok? sí, Eso porque quiere ella decir lo que tiene vimos una ahorita. prueba. Porque ella tiene una prueba contundente que es su estomaguito, ¿verdad? Su pancita y tiene Correcto, su... eso es la Exacto, doctrina legal. Eso es lo que ok. dice la doctrina, aunque en el Código de Trabajo diga otra cosa, ¿sí me entiende? ¿Ya? Y ya está en Corte de Constitucionalidad. ¿Ok? Eso es un ejemplo, Gloria. Uno, ya vio toda la doctrina legal que hay, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Sí, licenciado. Hay Ahorita muchos usted puede y hay meterse otros ahí y mire que... toda la doctrina legal. Y así es Fíjese que como yo he cuando... ganado muchos casos porque los abogados no investigan. ¿Me entienden? Los abogados no investigan, se van a pelear. Yo hasta tengo impresos mis libritos de doctrina legal, miren, hasta las diapositivas. ¿Se recuerdan que yo les dije, yo vengo y, honorable juzgador, miren, actualización de doctrina legal? Miren, años, o sea, yo llego, imprimo las diapositivas y mire, juez, o sea, imagínense ponerle, usted está en contra de lo que dice la CC y usted tiene que, y aquí imprimo toda la doctrina legal y se la enseño así en los juzgados. ¿Qué pueden decir? Nada, ¿verdad? ¿Ya? Vengo yo y ahí es donde digo, mire, ahí es claro. Sí, no dio el aviso, pero eso no le quita el derecho. Hay que reinstalar. Ganó los casos. Pero ¿qué es lo que pasa? Los abogados no se actualizan. Y cada año hay una actualización, no solo en la doctrina legal, sino que hay veces que hay reformas. Y los abogados presentando leyes que ya ni existen. Doctrina que ya se actualizó. Por ejemplo, lo del embarazo les apuesto que muchos pregunten en laboral más adelante, cuando les toque elaborar uno. Mira, hay que presentar certificados, sí. No, vétanse a la página de la corte, ahí está, y van a ver que no. Mire, ¿quién tiene que demostrar la carga de la prueba? El patrono, no. La relación laboral ya es el trabajador, ahí está en la doctrina legal, se los enseñé. ¿Ya? Entonces, si ustedes Doctor, no se actualizan, disculpe. van a perder. Dígame, Paulo. Es al revés, Eh, doctor. Espérense, compañeros, ahorita levanten la mano de manera virtual y yo les doy. Paulo, dígame. Buenas tardes, licenciado. A mí me Buenas surge tardes. una duda. Tomando en cuenta la cantidad de jurisprudencia en materia Exagerada. laboral, ajá, ¿qué tan factible es hacer una reforma al Código de Trabajo para pues, Eso facilitar es lo todo que esto? yo, exactamente, pero no, la tienen que hacer. Ahí dice, el salario mínimo es inembargable, pero si gana más de 300 quetzales, se lo tienen que embargar, porque es tan viejo y no lo, por supuesto que se tiene que reformar, pero como no lo hacen, usted va a decir, ¿y por qué no lo reforman? Por huevones, por no sé, no lo hacen, no conocen de leyes, yo no le puedo dar esa respuesta, pero yo por eso yo ya no uso el código de trabajo. Yo cuando voy a los juzgados utilizo los criterios de la Corte de Constitucionalidad y yo impresa, o sea, lo que está en la página de la CC yo ya lo llevo impreso, ¿me entienden? Yo el código de trabajo no lo uso porque toda la doctrina legal ya modificó casi todo el código de trabajo.
Entonces yo ya llevo mis diapositivas y la jurisprudencia y ya casi que el código de trabajo ya no lo uso porque toda la doctrina ya modificó todo el código de trabajo casi que, ¿me entiendes? Pero sí hay que reformarla. ¿Por qué no lo hacen? No sé, hay leyes que están súper viejas. La ley de carretillas, de cómo cruzar y todo existe todavía y no la han... Pero bueno, así es nuestro sistema, ¿verdad? Saque ventaja de eso, compañero. ¿Por qué? Porque muchos abogados no lo saben, entonces vienen y con la doctrina legal le dan vuelta a los casos. Dígame, Joshua Morales. Disculpe, doctor, quizás sea algo Dígame. redundante la pregunta, pero ¿usted recomendaría siempre consultar primero la doctrina legal siempre en algún caso? Por ejemplo, yo soy ya profesional y tengo un caso, entonces me recomendaría siempre consultar primero la doctrina legal Por antes de las supuesto, leyes. porque puede ser que el artículo que usted esté viendo ya tiene alguna doctrina diferente o opuesta, ¿ya? Que a Muchísimas veces gracias. ni los mismos jueces la conocen, ¿me entienden? ¿Mm? Janet Quiroa. Gracias, doctor. Exprese. Oh, pues, perdón, dígame, compañero. Fíjese, doctor, que ahorita que usted está hablando sobre la interpretación, estoy recordando que el licenciado Aguirre nos dio una parte de la interpretación y nos decía también eso, ¿verdad? Que el juez tenía que responder porque tenía que responder. Los casos no se pueden quedar ahí, ¿verdad? Acumulados, se tiene que resolver. Y nos decía también que la interpretación también se podía hacer gramaticalmente, que el Sí, juez puede utilizar esa técnica de la gramática, ¿verdad? Ahora bien, quería hacerle una consulta. Si yo como abogada de la parte patronal, con el ejemplo que usted puso de la mujer embarazada, ¿cómo yo como patrono voy a saber que la señora está embarazada y yo ya no tengo la capacidad para poderla tener, económica y de producción, ¿verdad? Si hablamos de una maquila, que es donde, ¿se declara en bueno, quiebra? ¿y cómo hago entonces? Pero yo tengo digamos que sí tengo sí puedo tener a ciertos Es trabajadores, que mire, pues, pero a ella recuérdese ya no que la necesito. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para enterarme que ella está embarazada? es que ese es el Si ya no problema. es Mire, pues, necesario el eso. derecho laboral tutela al trabajador. Sí, se lo voy a decir fríamente. El derecho laboral tutela al trabajador. La mujer embarazada tiene una protección muy grande y está en convenios internacionales. Entonces, se entere o no, pues no es mi problema. Simplemente usted tiene que pagarle, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Cómo usted Mm. mira, pero qué injusto? Es que el derecho laboral tutela al trabajador porque el trabajador es el más débil, ¿sí me entiende? El trabajador es el que no tiene las posibilidades. Entonces, obviamente, yo como patrono, ¿cómo sé? Puede ser que en los primeros meses yo ni sabía y le despedí, pero yo no sabía. Pero entonces llegué a una conciliación. Llega a una conciliación porque si no, tiene que pagar daños y perjuicios. Si usted de verdad la despidió y no sabía y no era de mala fe, llega a una conciliación o páguele la indemnización, porque la indemnización es como el daño que le causó por despedirla sin causa justificada, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cuál es lo que tiene que Ujú. hacer? Si usted le pagó la indemnización, ahí no hay ningún problema. Ok, gracias. Muy bien, Gilmar, lo escucho. Doctor, buena tarde. Fíjese que ahorita que usted menciona los convenios internacionales o pactos, estaba pensando en relación a la pena de muerte. Para mí esa es un tanto una ley dudosa porque la pena de muerte, según estaba viendo yo, está en el artículo 18 de la De la Constitución. Constitución. En la Correcto. pena de muerte está a quienes no se le puede aplicar en el artículo 18 de la Constitución, pero no Correcto. está a quienes sí, eso está en el Código Penal. Ok, sí estaba viendo yo que en el Código Penal estamos hablando del artículo 43, ¿ya? Ahí está a quienes sí y en la Constitución está a quienes no se les puede aplicar. Ahora nos dicen de que digamos en Guatemala no está abrogada la pena de muerte aún, sino que Bien, ya se fue declarado inconstitucional. eso le quería preguntar porque realmente, digamos, yo no encontré
y solo vi de que Guatemala no la cumple por el Pacto de San José. Exactamente, por los tratados, porque lea el artículo 46 de la Constitución, dice que en materia de derechos humanos hay preeminencia sobre el derecho interno. Pongan el artículo 46, ahí pongan. Fíjese que eso le iba a preguntar, porque también estaba viendo que en el artículo 204, si no estoy mal, es donde también nos habla de que la Constitución tiene preeminencia sobre los pactos, algo así. Lea el 46. El 46, preeminencia del derecho internacional. Escuchen esto, compañeros, escúchenlo. Se Oigan esto. establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ahí está la respuesta. ¿Y qué es derechos humanos? Derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a una identidad. Perdón. Doctor, Eso es el entonces, derecho. el artículo 204, que Ujú. habla de las condiciones esenciales de la administración de justicia, que dice, los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Eso me causa intriga, ¿verdad? Sí, lo que Sí, pasa no. es que el derecho interno es la pena de muerte está en un código de trabajo, está bajo de la Constitución. El artículo 46 dice del derecho interno, o sea, de la Constitución para abajo. Esa es la respuesta. Ah, ok. Ya, Ok. usted dirá, pero el artículo 18 sí, pero es que el artículo 18 no dice a quiénes se les puede aplicar la pena de muerte, solo dice a Correcto. quiénes no. Si la Ujú. pena de muerte estuviera en la Constitución, ahí fuera un gran problema, ¿me entiende? Ya. Ok, ok, Pero en gracias. materia de derechos humanos, o sea, de la Constitución para abajo, en materia de derechos humanos, hay preeminencia sobre el derecho interno. ¿Ok? Muy bien, Ahí gracias. está claro el 46. ¿Ok? El que usted leyó se refiere a que la Constitución, obviamente, pues es el tope, pues, pero recuérdese que la Constitución hay algunos artículos que no pueden ser reformados, pero hay otros que mediante una asamblea constituyente se puede. ¿Me entienden? Si no, Guatemala, pues no firmara todos estos convenios. Y otra cosa, Gilmar, y que les quede claro a todos, compañeros, nosotros no cumplimos un convenio internacional y Estados Unidos nos bloquea económicamente y así nos hunde porque de ahí vienen todas las remesas, ¿me entienden? Y Guatemala se mantiene por remesas, entonces hablemos lo que es y claro, o hacemos caso a países que son potencia o nos va a ir mal económicamente, pues se los voy a decir así un poquito más claro para que entiendan por qué tenemos que cumplir todos los convenios que nos impongan. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien, Gabriel, dígame. Doctor, tengo una pregunta. Usted dijo que usted usaba la doctrina legal encima del Código de Trabajo, ¿verdad? Sí, yo ya uso casi todas, Pero, a menos que haya algún artículo, pero ya yo más que todo uso la doctrina legal. pero yo tengo una duda porque me puse a investigar un poco, ¿ah? Y en la pirámide de Kelsen, el Código de Trabajo está encima de la doctrina legal, entonces ahí No, como, no, 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 lea el artículo, va, ok, tiene su ley de amparo y exhibición personal y constitucionalidad, creo que no aquí. o Pero sí, por ahí virtual, sí que puedo buscar ahorita. virtual, ¿Qué artículo? 46, ¿46 de qué? de la ley de amparo, exhibición y constitucionalidad. Ley de amparo. De la ley de amparo, que es una ley constitucional, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Busca el 46. Ahorita busqué en Google, dice el artículo 46 de Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala establece que la procedencia del amparo, cuando la autoridad, abusando de su poder o exhibiendo facultades, dicta resoluciones que causan agravios no reparables por otro medio legal, también Ujú. aplica contra actos de autoridad que contravengan derechos constitucionales. A ver, Bueno, se metió aquí Google.
¿Cómo? Eso No, fue no, lo no, que me no. tiró aquí. No tiene la ley, no tiene la ley, física. Creo que es que a mano no la tengo ahorita. Va, búsqueme el 43, pero ponga ley de amparo y constitucionalidad y busque el artículo 43. ¿Puedo leérsela? Sí, por favor, escúchala, compañero Gabriel. 43 de la ley de De amparo y la, exhibición personal. sí, artículo 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la Ahí misma está. Corte. Para ahí. ¿Qué dice la ley? Ok, ¿dónde está el Código de Trabajo? Aquí. La ley de amparo, ¿qué es una ley constitucional o no, Gabriel? Sí, ¿Dónde sí. está la ley de amparo? ¿Aquí o aquí? Encima, Del Código de Trabajo. encima, ¿no? Encima. ¿Y qué dice de la doctrina legal? Que la doctrina legal está arriba y que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes. Ahí está su respuesta. Como me puse a buscar, me decía que el código de trabajo estaba encima, entonces. No, porque ¿cómo? Si la ley de amparo es, ¿cuántas leyes constitucionales hay? 4, Ujú. ¿ya? Y la Constitución, y vienen 4 leyes constitucionales, que es la ley de amparo, la ley de orden público, ¿qué otras leyes? 2 leyes. No sé. ¿Quién me dice las 4 leyes constitucionales? Buenas tardes, licenciado. Es la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Emisión de Pensamiento, la ley de Amparo y Exhibición Personal, y la última que usted acaba de mencionar que se me Ley de olvidó. orden público, sí, y ley de emisión. Ok, esas 4 leyes son constitucionales, están arriba del Código de Trabajo. Muchas gracias, doctor. Y ahí dice la doctrina legal, que la doctrina legal se debe respetar, entonces la doctrina legal está arriba del pues, Código de Trabajo, ¿verdad? Gracias, doctor. Sí, pero sí lo entendió. Sí. Ya, ok. Por eso la IA a veces no, o no sé dónde lo buscó, pero hay que tener cuidado, ¿ok? Lo busqué igual en día y en Google igual, las dos me quedaron. Por eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿ok? Por eso pregunté para saber. Ajá. Por eso le digo de que siempre eso es bueno, ¿verdad? Yo porque litigo es porque, y he ganado los casos, y de hecho les voy a contar, hubo un caso que perdí hace una semana. ¿Por qué? Porque la mujer que estaba en estado de embarazo no me había dicho que le habían pagado indemnización. Y la doctrina legal dice que cuando ya se paga la indemnización, ya no puede usted pelear su reinstalación. Y ella lo pidió por escrito y le pusieron la prueba y fue un caso. Y yo, ¿pero por qué no me avisó? Ay, es que no es mi firma, ¿cómo no? Sí, mire, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Hay alguna más, Gilma? ¿Tiene otra duda o se tiene levantada la mano? No, doctor, dejé la mano levantada, gracias. Ok, muy bien. Y la interpretación judicial, pues los jueces. Ya Perdón, viene la interpretación doctrinaria, compañeros. ¿Quiénes interpretan doctrinariamente, compañeros? Los que solo se dedican a estudiar derecho. Ustedes en su carrera se van a topar con licenciados que no litigan. Cuando no litigan, ellos solo se enfocan en libros, en doctrina, en definiciones, pero no van a saber si me entienden, porque es muy diferente litigar a lo que dice la ley. La ley dice que el amparo, que 8 días de prueba, 48 horas, y usted pensará que según la ley, en un mes ya salió su caso. ¿Saben cuánto dura un amparo? Como 2, 3 años. ¡Uno! Y aparte la apelación de amparo. Ya, pero si usted ve la ley, usted dirá, puchica, en penal rapidito salgo, que no sé cuántos días, y no, la ley indica algo, pero la realidad es otra. ¿Sí me explico o no? Entonces la doctrina, la interpretación doctrinaria lo hacen solo los que estudian y examinan la norma, que solo estudian el derecho, los doctos, que solo ven la ciencia, que solo lo estudian y estudian, pero no van a la práctica. ¿Sí me entienden? Entonces, se llama interpretación doctrinal. ¿Entendieron o no? 3 clases de interpretación. La auténtica es quien creó la ley, el autor de la ley. La judicial, los jueces y magistrados.
y los jueces pueden hacer doctrina legal, que es de observancia y aplicación y se debe respetar por los tribunales. Y la doctrinaria es los que solo se dedican a estudiar derecho y no litigan y solo estudian definiciones, definiciones y definiciones, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, ¿hay alguna duda? Licenciado, disculpe, entonces no son los que ejercen la doctrinal, no son los que ejercen el derecho, las que están... No, 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 o sea, mire, pues aparte de la doctrina legal, eso es algo aparte y aparte es una interpretación doctrinaria. La doctrinaria solo son gente o abogados o licenciados que solo estudian el derecho, pero no ejercen, ¿sí me entienden? ¿Ya? Que es Sí, licenciado, gracias. muy diferente, ¿sí? Miren, la práctica hace al maestro. Si ustedes no lo ejercen, por eso es importante las prácticas, ¿me entienden? Que les enseñen memoriales, sentencias, algo real, porque en la práctica es muy diferente, ¿ok? Por eso es que yo trato de enseñarles la doctrina, los amparos, les enseño mi casillero electrónico, entre otros. Yo tengo una inquietud, licenciado, con respecto a la actualización de la doctrina legal. ¿Sí? ¿Esa solamente la pueden descargar los abogados o nosotros No, como no, 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 estudiantes? no, no. Usted puede meterse ahorita a la página Corte de Constitucionalidad, se va ahí donde dice doctrina legal o jurisprudencia, usted la puede ver, cualquiera. No, no le piden a uno un código ni nada de No, eso, no, no, ¿verdad? no, 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 la puede ver y ahí puede ver los fallos de la CC, todo lo puede ver. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Clasificación de la interpretación de la ley por los efectos que producen, ¿sí? La ley produce efectos, compañeros, ¿sí? Puede ser una interpretación extensiva o restrictiva. Póngame atención y no copien, por favor. Fácil. Miren pues, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, pueden levantarse de mi clase. Eso significa que como yo no lo especifiqué, ustedes se levanten a cada reto y todo, porque como no lo especifiqué, ustedes le dan una interpretación extensiva, ¿sí me entienden? Pero si yo especifico, pueden levantarse de mi clase solo una vez o solo cuando sea necesario, esta es restrictiva, porque estoy especificando cuándo, ¿sí me entienden o no? Pero si yo solo digo, pueden levantarse de mi clase, ¿qué interpretan ustedes? Le pueden dar una interpretación extensiva. Si fuera restrictiva, pues yo vengo y les especifico, ¿ya? Entonces, hay unas leyes que tienen una interpretación extensiva y hay otras que son más restrictivas, ¿ya? Por ejemplo, perdón, la ley de protección de bienestar animal es muy extensiva. ¿Por qué? Porque ¿qué consideramos animales domésticos? ¿Dónde hay una definición de cuáles son domésticos? Y si yo quiero un pato que sea doméstico, y si yo me encariño con un pato y es doméstico, ¿me entienden o no? Porque le dice ley de protección animal, no dice ley de protección de bienestar de perros, gatos, no especifica, ¿sí me entienden? Y animales, animales, ¿o no? Si no estamos creando un principio de discriminación, no sé si me doy a entender. Hay interpretaciones extensivas porque no especifico y hay restrictivas. Por ejemplo, una restrictiva no puede hablar en el examen o no puede hablar durante, no importa si es saludando, pidiendo un ejemplo, ¿verdad? No puede hablar, eso es algo restrictivo, ¿verdad? No puede hablar durante el examen, pero si dijera puede hablar en el examen, pues ya es extensivo, ya me entienden. Ustedes tienen que usar la ley a su favor, ¿verdad? Si ustedes ven que falta algo o es muy, entonces traten, bueno, es una interpretación extensiva. Y si es restrictiva y es claro, pues es restrictiva, ¿verdad? Sí, la escucho, compañera Janet Quiroga. Sí, la escucho. No, no la escucho. Activa su micrófono. Compañera, enciende, Quiroga, enciende su micrófono para poderla apoyar. Janet.
Ay, Ya, doctor, disculpe que me no te está da fallando pena. un poco el teléfono. Yo me pongo a pensar que es algo que no está delimitado específicamente en término tiempo, espacio y territorio. ¿Es así No, o o no? sea, en general, cuando la ley es muy extensiva, o sea, no, es muy, no tiene, no se le puede dar una interpretación restrictiva porque dejaron muy abierto para que se interpreta muchas cosas, ¿me entiende? Podríamos decir Entonces que es usted una puede darle una ley, interpretación extensiva. podríamos decir que es una ley muy general. Ahí está, algo muy Ah, general y no especificado. Entonces, esos son los dos efectos que produce, extensiva y restrictiva. Así de sencillo. Y ustedes van a ver que hay un montón de leyes que pueden darse una interpretación extensiva. Son poquitas las que son restrictivas. ok. Ahí está la página, por ejemplo, de la doctrina legal. Ahí mi auxiliar lo puso en el chat y eso les va a ayudar bastante. ¿Sí? Eso les va a ayudar bastante. Pero bastante interesante. Ok, compañeros, ¿qué les pido yo como clase? Miren, pues, si algo a mí no me agrada es que, pues, están en clases, vienen a aprender. Ya me entienden. Pero a mí no me agrada que muchos alumnos estén en clase y no me estén poniendo atención. Si ustedes tienen compañeros así, llamen la atención y regáñenlos porque la otra semana, ahorita el segundo parcial, son 40 puntos netos. ¿Saben cuánto vale el Chintest? 8 puntos, 8 puntos. Y muchos, mis clases, miren, pues yo, si ustedes asisten a mi clase, están presentes, por ejemplo, yo veo cómo participa la compañera Janet, el compañero Gabriel, pues yo ya ubico a varios. Si ustedes asisten a la clase, tienen su asistencia completa, les falta uno que otro punto, pues uno está para apoyar, no significa que se confíen. Pero compañeros, si tienen compañeros que no están en la clase, que solo se meten por el punteo, que no están poniendo atención, que no les importa, van a sacar 0 de 8 puntos el otro miércoles. ¿Me entienden? Son 8 puntos de 40 de una vez. ¿Me entienden? Porque ya tienen sus puntos de zona, el chiste es 8 puntos. Y así, y para el otro miércoles empezamos con los debates. Y el primero es ese debate que va a valer 8 puntos, es un examen, ¿ok? Y conforme vayan avanzando, cuartos de final y todo, y al final va a ganar el viaje y les voy a decir a dónde, todo pagado. Empezamos del otro miércoles, porque miren cómo vamos, ya estamos en marzo y en mayo se acaba el semestre. Entonces empezamos. Cuiden quienes están en su grupo. El que falta el otro miércoles, le voy a bajar puntos al grupo. Ustedes deciden si va lo mismo de la vez pasada, ¿ok? Entonces tengan cuidado porque las instrucciones cambian. Esta vez ya no es que ustedes decían o no, si faltó se le baja puntos. Entonces empieza el Chintest con 8 puntos. Los que ganen van pasando a la siguiente ronda, ¿ok? Dígame, Calmo Barahona, compañera. Sí, licenciado, con una pequeña consulta, ¿usted nos podría confirmar si los segundos parciales van a iniciar el 13 de abril? Pues yo no sé cuándo van a iniciar, pero el primer Chintest ya va la otra semana y empiezan a acumular zona. Mi clase, si se dan cuenta, les acumulo un poco de zona para que el parcial no venga y los mate, ¿sí me entienden? Trabajos grupales, que tareitas, que asistencia, para que no solo en un examen, ¿verdad? Pero la otra semana, miércoles, es el primer Chintest. Entonces, preparen a su grupo y estas dos clases que tenemos hoy y el miércoles son vitales, ¿ok? Por eso no falten, porque no es lo mismo que alguien se los explique a que yo les explique. Y no sé si tienen alguna duda con las clases de interpretación o la ley por los efectos que produce. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas, comentarios? Seguros, compañeros. Ay, doctor, disculpe la preguntadera, Sí, pero la pregunte. otra semana no ya estamos después de la huelga de Dolores. Es que yo creo que Semana Me Santa es la parece. última, empieza el 20 y algo, o sea, la última de semana. O sea, yo creo que si hay clases, sí es el otro miércoles.
porque tengo entendido que la semana del 30 de marzo empieza la Semana Santa. Entonces yo creo que el 25 todavía recibimos. Creo que les dan a partir del viernes 27 o 26, pero el miércoles todavía recibimos. Si se recibe, es el chintes. Si no, no. Muy bien. ¿Hay alguna duda más, compañeros? Sí, licenciado. ¿Se escucha? Sí, dígame, compañera. Tengo una duda acerca de estos debates, solo para poder prepararnos mejor. ¿Tenemos alguna otra información aparte de ser examinadas del último tema que vimos que es la interpretación de la ley procesal? ¿Deberíamos de Todo, prepararnos de alguna lo otra que forma? yo dé el día lunes, todo, desde lo que hemos visto desde el primer día hasta el día lunes de la otra semana. Muy bien, gracias. Importante los nervios, ¿verdad, compañera? La oralidad, que sepan responder, porque podrá ser muy bueno en el examen, pero y hablando no puede hablar, y en esta carrera usted necesita la oralidad, ¿me entiende? Entonces, estudiar y prepararse y entender el tema, no es tanto memorizar, sino entender el derecho, ¿sí me entiende? ¿Ya? ¿Por qué es de entenderlo? Porque cada caso es distinto. Ustedes quieren una fórmula, 1 más 1 es 2. No, no hay una fórmula, porque cada caso es diferente. Usted tiene que ver cómo lo encuadra, cómo lo maneja, y así le van a caer 1000 casos diferentes. Entonces no es como que A, B, C, no, no es el derecho, es el derecho, usted lo entiende, usted lo aplica y usted cobra, punto, a su cliente. ¿Ya? Dulce, diga, Buenas tardes, licenciado. Solo tenía una duda. dígame. La interpretación auténtica también es llamada la legislativa, ¿verdad? Sí, porque es quien crea la ley. Pero recuérdese que iniciativa de ley, no solo el legislador, sino también hay otros, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? La misma Universidad de San Carlos, el presidente puede presentar iniciativa de ley. Muy bien, Diana. Diana, active su micrófono que creo que no se le escucha. No, no se Ok, le escucha. ya. Ajá. ¿Los chintes son grupales o es individual? No, grupales, totalmente. Es Ok. como más o menos el ejercicio que hicimos como la última vez. Ok, gracias. Es muy parecido, pero ya es más difícil y más complejo y es para los viajes que yo voy a regalar. Francisco Javier Ponce, lo escucho. Bueno, licenciado, disculpe la molestia. Entonces, el debate va a ser todos los temas que hemos visto desde el primer día de clases. ¿O Sí, solo todo. Ajá. Y otra duda, licenciado, sobre los tratados y convenios internacionales. Entonces, están al mismo nivel que la Constitución, entonces. Sí, porque, o sea, no es que estén al mismo nivel de que la Constitución, sino que la misma Constitución le dice que está sobre el derecho interno. Y si no existiera la Constitución, entonces, ¿quién le da ese nivel de estar sobre el derecho interno? ¿Sí me entiende? Ah, ya. Y licenciado, cuando dos normas se contradicen, como ejemplo que nos puso usted sobre el artículo 88 y creo que 198 del Código Civil, entonces ahí ya sería antinomia, cuando dos normas se contradicen, entonces. Exactamente, pero se tiene que deslindar el espíritu de la ley, ¿me entiende? Entonces se aplicaría, por ejemplo, el 198, que no se deben casar en la familia. Pero, ¿cuál es el espíritu, Javier? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando usted tiene un hijo con alguien de su misma sangre? ¿Qué O sea, pasa? con problemas físicos y mentales. Exactamente, por eso tenemos que entender por qué crearon esa ley, ¿me entiende? No porque querían, no porque cómo casarse con un, ya se imagina usted, me gusta mi tío, me gusta mi tía, ¿cómo va a hacer eso, me entiende? Entonces, ¿cuál es, cuando usted estudia por qué prohibieron eso? Es porque cuando hay un grado de consanguinidad, o sea, sangre, el hijo va a salir mal. ¿Ya me entiende? Entonces ahí va el espíritu y usted tiene que deslindarlo. Ah, es que ya entendí, es por esto y por esto, ¿sí me entiende? ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. En el código de trabajo, por ejemplo, es lo que más beneficia al trabajador. ¿Ya? Ok, gracias, licenciado. Darlene, la escucho. Sí, buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta. Con el tema de esto de la Chintest y todo esto que va a ser en grupos, si tenemos un compañero que presentó su falta porque por alguna cuestión no va a poder estar,
¿eso nos puede llegar a perjudicar aún así al grupo o como ya es una falta justificada, pues se toma en cuenta y no pasa nada? Ahí va a ver las instrucciones. Eso yo no lo decido yo, lo deciden ustedes. Si para ustedes es justificable, pues entonces, pues ustedes lo justifican y ustedes pueden, o sea, ¿me entienden? Ustedes Ujú. deciden, no Ah, yo. ok, está Ahí va a bien. ver, lea las instrucciones. Ok, gracias, doctor. Bueno, muy bien. ¿Qué otra duda, compañeros? Ahí se acuerdan. A mí me preocupa el día que faltaron bastantes. Entonces, compañeros que llegaron, yo veo que hay una compañera que hace resúmenes. No sé si, por favor, importante ese día que faltaron, los temas que vimos en clase, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, ¿alguna duda más? Licenciado, una duda. Dígame, Ángel Búcaro. La prueba va a ser en Kahoot, ¿verdad? Parte de la prueba sí, pero parte de la prueba no. Ay, gracias. Mitad, mitad. Rebeca, lo escucho. La escucho. Ya, buenas tardes. Fíjese que yo falté una vez por un examen de retrasada, pero yo no entendí muy bien si ese punto nos lo van a contar al final o no. Ah, si fue por retrasar, sí se les apoya, pero tiene que acercarse al auxiliar para que le tome en cuenta la asistencia. O sea, no al final del semestre, pues, sino tiene que hacerlo nomás tenga la oportunidad, háblele para que se le tome en cuenta si es por retrasado o algún examen, los que están en simultáneo, ¿verdad? Ah, ok, está bien. Gracias. Paulo, dígame. Sí, licenciado, perdón, es que ahorita que la compañera mencionó el tema de la asistencia, yo me estaba percatando que yo tengo una asistencia en la primera clase, sin embargo, yo sí me presenté y no he faltado a ninguna. No sé Pero con quién eso me tiene puedo... que, ahorita todavía está, si no he cerrado notas, con gusto. Si ya cerramos, no puedo hacer nada, porque nosotros siempre mandamos la asistencia para que ustedes la chequeen y la chequeen. Ahí está un cuadro que yo mando, entonces hágalo rápido, si no, ya muy tarde ya no puedo hacer nada, ¿ok? Ok, ¿con quién me puedo abocar Con el para... auxiliar que lleva siempre la asistencia, Ok. ¿ok? Dígame, Rebeca. Perdón, había dejado la mano levantada. Bueno, sí, dígame, Carlos. Lick, fíjese que yo tuve que ir a un examen de retrasada y tengo ese día, lo tengo marcado como falta. Es Y lo yo que le le hablé digo, compañero, acérquese a al platicar con auxiliar, el auxiliar pero y por retrasada nosotros les apoyamos, no hay problema. Aunque no deberíamos porque es por algo que perdieron, pero bueno, se les va a apoyar porque pues ahorita han cancelado muchas clases y por todo esto pues se les va a apoyar, no hay problema. muy bien. Muy bien, feliz tarde entonces, compañeros, nos vemos el miércoles.